Lo primero de todo, obviamente, es agradecer a Juan Miguel y a María Jesús la invitación para dar aquí una conferencia. Yo creo que he dado muchísimas a lo largo de toda mi vida y carrera científica, pero todas han sido técnicas en congresos científicos y relacionadas con mi trabajo. Yo soy química, que nos lo han dicho cuando me han presentado. Sí. Bueno, estaba distraída, perdón. Y he colaborado en la radio, como decían, en la Escuela de la Brújula estoy ahora, pero no solo ahí, sino que ya llevo un par de años más y había colaborado en otros programas como Entre los Límites o Elena en el País de los Horrores. Pero esta yo creo que es la primera charla que voy a dar en un tema que no es mi tema de trabajo del día a día de mi laboratorio. Y claro, diciendo, soy doctora en Ciencias Químicas, diré, vale, ¿y qué hace aquí hablando de Mesopotamia? Pues la historia también empieza lejos. Hace, yo creo, ya 3 años, me parece, 2012. Sí, pero tengo una compañera de clase que me apunta 4, pues sí, 2012. Que a mí me gusta la historia antigua desde siempre. Creo que nunca pasaba. Siempre digo, no quiero pasar nunca de Roma en adelante, ya no me interesa, ya me quedaba hasta ahí. Con lo cual Mesopotamia lo conocía. Pero un día, escuchando un programa de radio de un amigo de la casa también, de Nacho Ares, estaba hablando de un instituto que hay en León, que se llama Instituto Bíblico Oriental, y estaba entrevistando al director de ese instituto, don Jesús García Recio. Y este señor estaba contando lo que tenían ahí en el museo y las actividades que hacían en paralelo. Y hablaba de que organizaban cursos de lenguas muertas, de sumerio, de acadio, de copto, arameo, jeroglíficos egipcios para niños o para adultos. Yo cuando oí eso dije, qué pena, porque los harán todos en León. Me fui a la web, empecé a buscar y es de aquí que me encontré que también los hacían en Madrid. Bueno, estaba bien la cosa. Miro la lista, había demasiado, que escojo? 1, 2, 3, sumerio, acadio y hebreo bíblico, porque sí. Convencí a otra amiga que no ha podido venir y ahí nos fuimos a la clase, nos encontramos con Silvia, que sí está. Si algo lo digo mal, lo puede corregir ella, no hay ningún problema. Yo le permito. Pues ahí nació esa segunda pasión, que era la de entender realmente, o más bien intentar entender los textos, porque toda esa información que nosotros tenemos ahora de este tipo de culturas o de civilizaciones, no las tenemos a través de los textos. No tenemos otro modo de conocerles, de saber lo que hacían. Yo como científica siempre voy a buscar a las fuentes, y las fuentes en este caso eran las tablillas. Ahora yo tengo la mía, mi tablet, moderna. Pero ellos escribían en tablillas de barro, de arcilla, con una escritura que se llamaba cuneiforme. Voy a intentar contar un poco la historia, obviamente no completa, como es lógico. Como yo decía a quien me preguntaba al preparar la charla, todas y cada una de las diapositivas que yo voy a poner aquí darían para una charla sola, cada una de ellas. Es decir, yo voy a intentar telegráficamente aportar unas ideas que os llevéis a casa si no sabéis quiénes eran los miembros de esta civilización que se desarrolló en Mesopotamia, hasta dónde pudieron llegar y qué concepción, en este caso, claro, porque venía aquí a la Casa Espírita, que de hecho yo echo de menos mi sitio allí detrás, donde me siento siempre desde hace unos años que vengo aquí, pero bueno, me ha tocado estar enfrente. Pues eso, como digo, que os llevéis a casa un mensaje rápido de todas esas cosas que fueron capaces de hacer y que espero os haga ir a leer vosotros mismos libros o a intentar conocer un poco más de lo que hacían. Con que eso fuera así al final de la charla, yo me doy por satisfecha. Entonces, como decía, a ver si funciona. Sí. Para empezar, dado que yo soy química y no historiadora o sumeróloga, me tengo que referir a las fuentes. Y quiero empezar por aquí porque si alguno se aburre, pues ya se lleva los libros a casa, no hay ningún problema, ya sabe cuáles son. He puesto desde los que son un pelín más técnicos a los que son más divulgativos. Como veíais antes, yo decía que iba a hablar de los orígenes y de la concepción espiritual y mitológica que tenían los sumerios, acadios y demás pueblos que habitaron en la zona de Mesopotamia, como iremos viendo. Estos son 2 libros muy buenos, más técnicos, que hablan precisamente de eso, de los mitos de esta civilización. Este habla del mito de la creación, el Enuma Elis, y
Contiene básicamente y prácticamente todos los mitos que se han registrado y traducido hasta el momento en las tablillas. Este me gusta especialmente por el título, aunque yo siempre le cambio el orden. Jean Bottero, que es uno de los grandes sumerólogos y más reconocidos, junto con Samuel Noah Kramer, este libro seguro que lo conoce todo el mundo, le ha llamado Cuando los dioses hacían de hombres, ¿no? Es un poco la misma idea que todos conocemos de la mitología griega, esos dioses que se comportan al final como seres humanos y tienen todos los comportamientos, se enfadan, se pelean, se enamoran, igual que hacemos nosotros. Yo creo que es un poco en esa línea que él lo ha hecho así. A mí me gusta decirlo al revés, cuando los hombres hacían de dioses, porque fueron esos hombres que habitaban en esa zona de Mesopotamia los que de alguna manera nos trajeron esos mitos que después vamos a comentar. Y estos dos sí que son más básicos, los podéis encontrar, yo creo que están todos en la Casa del Libro, en cualquier librería los vais a poder encontrar. Este, precisamente, en la parte de la idea religiosa que vamos a ver después, está maravillosamente bien explicado, y este es el clásico, el que yo recomiendo a todo el mundo, porque, como el título dice, la historia empieza en Sumer. Para mí, si hay algún egiptólogo, lo siento, para mí la historia empieza en Sumer. Y es realmente un maravilloso libro, con, lo dice él en el subtítulo, 39 testimonios de por qué él dice que la historia empieza ahí. Y siempre habla de el primer puntos suspensivos. Y yo me voy a apoyar un poco en eso, en las primeras diapositivas, para daros esas pinceladas telegráficas que os decía. Como decíamos, solo nos podemos basar en sus textos, y sus textos venían escritos en esas tablillas de barro. No voy a meterme en la escritura, una charla por sí misma, como decía antes. Solo os quería poner dos ejemplos. Una tablilla más pictográfica, que es el protocuneiforme original, de en torno al 3000 a.C., y ya una tablilla en símbolos cuneiformes, este tipo de símbolos, que era lo que había que traducir. Este es el poema de Gilgamesh, en concreto, que todo el mundo conocerá por la epopeya. Solo quiero destacar dos cosas. La evolución que ha tenido, estamos hablando de milenios de historia, ¿vale? Y aquí os ponía simplemente, y sin insistir, la evolución que han tenido los símbolos cuneiformes, por ejemplo el símbolo de cabeza, desde este protocuneiforme, esta escritura original pictográfica, y a través de los milenios, los símbolos cuneiformes que determinaban ese mismo signo. Y esta era simplemente una lista, es lo único que voy a decir aquí. Yo, si os digo Champollion, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Sí. La persona que descifró los jeroglíficos egipcios. Pero si yo os pregunto quién descifró la escritura cuneiforme, eso no lo sabe nadie. Creo que me parece un poco más difícil a mí personalmente de descifrar. Por eso traía, y porque a mí también, yo me tuve que ir a buscarlo, y en clase el otro día de Acadio lo comentábamos, ¿quién descifró la escritura cuneiforme? Y es que es una lista demasiado larga, ¿vale? Los primeros textos que en aquel momento no sabían que era un lenguaje, ¿vale?, que se descubrieron, los descubrió Pietro de la Valle en 1621 en Persépolis. Encontró tablillas y restos escritos en murales, etcétera, en ese yacimiento. En 1700, o sea, pasó un siglo, es cuando se acuña el término cuneiforme para definir este tipo de textos. ¿Por qué? Pues por esas cuñas que aparecen ahí. Yo creo que la evolución es un poco lógica si pensamos que escribían en esas tablillas de barro con unos cáñamos, con unos palos, y creo que era más difícil hacer un dibujo así que apoyar el cálamo para hacer este tipo de símbolos. Tan pronto como 1802, Grotefend fue el primero que dijo que esos símbolos cuneiformes que se habían descubierto en estos yacimientos parecían ser un idioma, una escritura, y el primero en intentar traducirlos. Pero no llegó hasta lo que sería la piedra roseta del cuneiforme, ¿vale?, para que me entendáis, que es esta inscripción de Beistún, que estaba escrita en persa antiguo, babilonio y elamita. La copió Rawlinson, está en una pared de piedra enorme. No he traído la foto, desgraciadamente, pero imaginaos que esto es una pared de piedra de no sé cuántos metros de altura, y el texto está escrito aquí arriba. Para copiarlo se tuvieron que colgar de la pared cual escaladores y copiar uno por uno todos estos símbolos que estaban escritos ahí en la pared.
Rawlinson y Hincks fueron los primeros en intentar traducirlo, apoyándose en los conocimientos que había del persa antiguo, y tradujeron el babilonio, lo que sería el acadio, y consiguieron traducir 200 símbolos. Del 51 al 57 fueron avanzando un poco más, y ahí se establece una especie, como digo yo, de concurso o de experimento. Para traducir un texto les dieron a todas estas personas que he reseñado aquí una tablilla, que la he puesto, para que cada uno independientemente intentara traducirla, a ver si llegaban a un consenso, si el texto que salía de ahí era coherente y era similar. Una vez comparadas las 4 traducciones, se dieron cuenta de que había mucha consistencia y se consideró descifrado entonces el cuneiforme babilonio, el acadio, pero no todavía el sumerio. El sumerio tuvimos que esperar hasta el 69 con Oppert, que fue el que lo descifró. Aquí sí que quiero hacer un poco de explicación. El sumerio, el idioma de los sumerios, es un idioma que no tiene un origen conocido, no se parece a ningún otro y es independiente. Y lo basaban en esta escritura cuneiforme. Cuando los acadios llegaron, lo veremos después, a la región de Mesopotamia, ellos tenían su propio idioma semita, porque ellos eran un pueblo semita y nómada, pero era, digamos, hablado, no tenían símbolos para escribirlo. Entonces los acadios lo que hicieron fue apoyarse en la escritura cuneiforme sumeria, adaptando los símbolos por el sonido a su propio lenguaje, y de ahí viene el acadio. Es por eso que también se tardó cierto tiempo en traducirlo. Los símbolos son similares, pero los significados y estructura de los idiomas son absolutamente diferentes. Os decía antes que iba a poneros telegráficamente el por qué son los sumerios, en este caso, los primeros en algo. Si ellos inventan la escritura, o a la escritura aparece por primera vez en Sumer, como dicen los textos clásicos de historia, es lógico que a partir de ahí también empiece la educación. Claro, si tú te inventas un lenguaje, empiezas a escribirlo, tienes que enseñarle a la gente de tu pueblo cómo escribirlo y cómo leerlo, ¿vale? Entonces aparecería la educación y aparecerían las escuelas también ahí. Con lo cual aparece la vida estudiantil. De verdad os recomiendo enormemente La historia empieza en Sumer, porque podéis leer textos en el que sale el primer gamberro, el chavalín que la clase no le gusta mucho, se aburre en la escuela, entonces se dedica a salir a jugar al parque, ¿vale? Nada moderno nos hemos inventado ahora. Porque también aparece un texto donde está el primer pelota. Oye, papá, que es que el profesor me ha castigado porque he llegado tarde varios días y además es que he escrito mal los símbolos. No me extraña tampoco, la verdad, porque copiar eso no es sencillo, ya os lo digo yo. Entonces, ¿no podríamos invitar al profesor a casa y le invitamos a cenar, le hacemos algún regalito? A lo mejor así me tienen mejor consideración. Y efectivamente la tablilla cuenta como el padre invita al profesor, lo llevan a casa, le dan unas ropas nuevas, le hacen agasajos, le regalan un anillo, lo sientan a la mesa, le hacen una cena muy opípara y el profesor a la par dice, no, sí, pues es verdad que tu hijo es muy buen estudiante, ha mejorado muchísimo su escritura. Tampoco hemos inventado los pelotas nosotros en nuestro siglo XX-XXI, ¿vale? Aparecen también, imaginaos, esas tablillas con esos textos las tendrían que guardar en algún sitio, ¿vale? Empiezan a aparecer los archivos, las primeras bibliotecas y por tanto también aparecen los primeros catálogos de bibliotecas. Hay tablillas que reseñan uno por uno los textos que se contenían en esas bibliotecas de los diferentes palacios. Pero también aparece el primer parlamento, la primera reducción de impuestos. Todo esto, tablillas de textos que los sumerólogos a lo largo de los años han ido traduciendo. Una primera sentencia judicial muy moderna, de hecho, dicho por abogados y jueces a los que se les ha enseñado la tablilla, en la que se relata el caso de un juicio de 3 personas que habían asesinado a un hombre y después de matarlo fueron al junto de la mujer de este señor y le dijeron, oye, que hemos matado a tu marido. Y la señora se calló, no los dijo, no lo denunció. Cuando estos los detienen, culpan también a la mujer por encubrimiento. Y entonces entra a formar parte del juicio, del que ella sale absuelta, porque en realidad no era encubridora, no les había ayudado, ella simplemente lo sabía y se calló, porque era cierto que su marido había hecho algo mal y, entre comillas, no se había merecido el asesinato, pero entre comillas él sí había sido, entre comillas, el responsable de aquella muerte. Esa sentencia, jueces del momento la leían y decían que en un tribunal, ahora mismo, esa persona tampoco hubiera sido condenada por encubrimiento. Con lo cual, vemos que también tenían, bueno, y lo conocemos todos, el Código de Hammurabi, un sistema de leyes potente y muy útil para
para juzgar los pleitos que se les presentaban. Y he dicho el código de Hammurabi, aquí creo que no lo he puesto, porque hay tantas cosas que es imposible ponerlo todo, pero el código de Hammurabi en realidad no es el primer código de leyes conocido. Hay otro 100 años más antiguo que el de Hammurabi, y se ha encontrado recientemente otro que creo que son 300 años todavía de más antigüedad, del rey Ur-Nammu. Con lo cual vemos que allá por 3000 antes de Cristo iban bastante avanzados en este tema de leyes. Algunas las hemos traducido nosotros en clase y siempre nos quedamos asombradas en realidad de lo que están ahí contando. Aparece literatura también, y aparece un canto de amor bellísimo que os recomiendo que busquéis y leáis. Y aparecen otras cosas que las pongo aquí más literarias porque tienen mucha relación con lo que nosotros ya conocemos. Y es que aparecen muchos textos con paralelismos bíblicos, que no es extraño porque los hebreos como semitas derivan un poco de esa cultura. Y también es cierto, los judíos estuvieron en Babilonia retenidos durante un tiempo, pudieron tener acceso a todos estos textos. Y he resaltado un poco no los únicos, porque hay muchos más, pero bueno, los que me parecían un poco más curiosos. El primer Job, la persona que recibe enfermedades, etcétera, etcétera, y en lugar de quejarse y lamentarse, lo siente con humildad. Pues hay un texto ya sumerio en el que se trata precisamente este tema. Después creo que haré referencia cuando hablemos de la ideología religiosa y su visión de los dioses, de la muerte, etcétera, etcétera, porque viene un poco a cuento de ese no quejarse, ¿no? de esa la forma de verlo. Pero también aparece el relato del diluvio en la epopeya de Gilgamesh, en el poema que os ponía antes, la tablilla. Aparecen descripciones de lo que sería similar al paraíso que todos conocemos por la Biblia, y lo único que yo he resaltado aquí, porque es otra cosa que a mí me gusta y por lo que me encanta empezar a intentar traducir estos textos, es la etimología de las palabras. Hay una, yo creo que todo lo demás me olvidaré, y de hecho no me acuerdo, pero hay una que nunca me voy a olvidar, el día que nos dijeron cómo se decía sabio en sumerio. Seguro que Silvia, que está ahí, se acuerda. Igi Gal. Nunca se me va a olvidar porque sabio en sumerio, Igi Gal, está compuesto por dos palabras. Ojo grande, el ojo que ve. ¿Vale? La sabiduría. Me encantó. Pues aquí tenemos otra muy interesante, porque de ahí puede derivar a lo mejor una mala traducción en la Biblia. Y es el hecho de que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. Hay un mito, el mito de Enki, en que Enki está enfermo y una de las cosas que tiene dañadas, dice el texto, que es una costilla. Y costilla se dice ti, ¿vale? Está aquí el símbolo ti, costilla. Pero este mismo símbolo, cosa que pasa mucho con el sumerio y con el acadio, también significa hacer vivir. A ti, cuando está enfermo, le cura la diosa Nin-ti, que es la diosa de la costilla, o la diosa que hace vivir, y quizá por ahí pueda venir a lo mejor esa mala, entre comillas, traducción, en la que lo que en realidad quería decir era que hacía vivir a Eva, pero no que la hacía nacer de la costilla de Adán en este caso. Vale, pues como os digo, todo esto y mucho más lo podéis leer en este libro, que os lo recomiendo si no lo habéis leído. Pero no es esto lo único. Yo voy a resaltar, aquí ya me toca más de cerca, pues voy a resaltar tres apartados más científicos, digamos, para que veáis que no todo eran mitos, que es en lo que me voy a extender más después. Entonces, uno es la matemática. Yo lo pongo siempre así. Todo el mundo sabe que yo aquí tengo una cruzada contra Pitágoras, un griego del siglo, ya lo sabéis, cuarto antes de Cristo, que dio nombre a un teorema que todos estudiamos en el colegio y probablemente muchos odien si no les gustan las matemáticas. El cuadrado del cateto, la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿vale? Bueno, hay una tablilla que es esta que os pongo aquí, que se llama Plinton 322 porque es el nombre de la persona que la compró en el mercado de antigüedades y el número de catálogo que tiene en la Universidad de Columbia, que es donde está ahora mismo esta tablilla. La Plinton 322 data del 1800 a.C., por lo cual más de 1000 años antes que el señor Pitágoras, ¿vale? Obviamente no la vamos a traducir, he puesto la traducción al lado, son listas de números, pero estas listas de números, cuando los matemáticos los han estudiado, se han dado cuenta de que son lo que ahora llamamos ternas pitagóricas, serían los catetos y la hipotenusa, ¿vale? Serían los valores exactos que nos daría si aplicáramos el teorema de Pitágoras. Y eso estaba ahí ya, en 1800. Pitágoras salió de Grecia, hizo una buena excursión por Egipto, por Mesopotamia, pudo haber tenido acceso a esto. Lo que él hizo fue generalizar la teoría, y por eso el teorema lleva su nombre, porque lo hizo generalizable
y aplicable a un montón de problemas que seguimos usando ahora, como en los GPS. La triangulación de un GPS funciona con el teorema de Pitágoras, para que sepáis que vale para algo, que no es una cosa que nos enseñan en el cole y no vale para nada. Pero ya en aquella época tenían unos conocimientos de matemática tan avanzados que pudieron detallar este tipo de listas. Los matemáticos no lo entienden, ellos hacen hipótesis de cómo puede ser que usando el sistema matemático que tenían pudieran haber llegado hasta aquí. Pero no lo sabemos, porque como digo, con esto y con lo que veremos después también, nos han dejado los resultados, pero no la explicación. Nos han dejado las ternas, pero no nos han dicho las leyes matemáticas que ellos seguían, con lo cual no sabemos cómo pudieron llegar hasta ese conocimiento, pero sí llegaron. Lo único que quiero decir también de las matemáticas, espero que Silvia después no me pregunte cómo se multiplicaba y dividía, porque ya no me acuerdo, pero lo vimos en clase, es que el sistema era sexagesimal, no decimal como el que tenemos ahora. Y nosotros seguimos siendo herederos de ese sistema, porque nosotros las horas, los minutos y los segundos los seguimos contando en 60, ¿vale? O sea, nos han dejado cosas todavía a día de hoy los sumerios. Otra cosa en la que eran tremendamente modernos desde mi punto de vista, apoyándose en todos esos mitos y en esa ideología religiosa, era en astronomía. Aquí os he puesto unos pequeños ejemplos de tablillas o representaciones relacionadas con la astronomía. Ahí arriba os pongo, lo dice debajo, un planisferio asirio se encontró en Nínive, en la biblioteca de Asurbanipal, que es más o menos del siglo VII a.C. Asurbanipal debía ser un rey muy culto. Quería conservar todo el conocimiento que había en la época en la que él le tocó reinar. Y entonces creó esa biblioteca, la biblioteca que lleva su nombre. Después lo comentaré también, pero hay archivos simplemente que recogen pues, tablillas, por ejemplo, de leyes o de comercios, pero había bibliotecas de verdad, como os decía antes, como esta que creó él, donde recogía todo el saber científico que había en la época, todo el conocimiento que tenían en ese periodo, ¿vale? Y esta simplemente representa el cielo de Nínive en la época en que, no sé cómo decirlo, escribió la tablilla, no sería la palabra, ¿vale? En esta otra tablilla, si se lee el texto, lo que nos está contando es el avistamiento de un cometa, que los astrónomos han llegado a la conclusión, por la época que describe, que era el cometa Halley, ¿vale? Que pasó por Mesopotamia en este año. Entonces, aquí nos describe el avistamiento del cometa en ese año, ¿vale? Este es un kuduro, una especie de piedras talladas que representa las constelaciones, pero yo he resaltado simplemente la parte de arriba, que era su forma de representar las estrellas, la luna y el sol, ¿vale? Y esta es otra tablilla que recoge el tránsito de Venus, que es del periodo neoasirio y ahora está conservada en el Museo Británico. Como veis, tenían bastantes conocimientos también de astronomía, lo cual es normal, porque tenían una cosa que yo creo que ahora nos falta mucho, que es la observación, la capacidad de observación. Y ya para acabar, acabo con lo que entronca más con mi trabajo, en este telegrama que os estoy dando de conocimientos. Yo soy química y trabajo en un laboratorio que nos dedicamos en última instancia, por decirlo fácil, al diseño de fármacos, al intento de buscar compuestos que sean más activos frente a enfermedades o lo que sea. Este es el texto más antiguo conservado de recetas farmacológicas, ¿vale? No de rituales, digamos, religiosos, que también los había, de petición a los dioses para que te curaran de la enfermedad. No, de recetas farmacológicas. Kramer lo pone en su libro, la tablilla se encontró en Nippur, dentro de los archivos creo que estaban en la biblioteca de Ebla. Lo encontró este arqueólogo que os indico aquí, y tiene una antigüedad del 2100 a.C. Claro, ¿cómo podemos saberlo? No lo dije antes. Os contaba que la evolución de los símbolos cuneiformes es distinta según el milenio, entonces basándote en la forma de los símbolos es un buen modo también para conocer cuándo fue escrito el texto. Bueno, pues esta tablilla podría ser tal que la lista del farmacéutico del momento, donde detallaba diferentes remedios. Habla de plantas medicinales usadas en sus remedios y te pone la receta. Usa caparazón de tortuga, por ejemplo, diferentes plantas como la acacia, usa sal. Pero no solo eso, sino te dice cómo los preparan. Y entonces dice que a lo mejor los tienen que cocer y hacer decocciones para extraer el principio activo de esas plantas, cosas que nosotros sabemos ahora cómo se hacían. Ellos no sabían el por qué eso funcionaba, pero también sabían hacerlo. Hacían decocciones de las plantas, con el líquido que extraían lo filtraban
y lo aplicaban. ¿Cómo lo aplicaban? Pues dice que el modo más usual era aplicarlo en cerveza. La cerveza también es un invento sumerio, ¿vale? No era la cerveza que conocemos nosotros ahora, no era un líquido, era una especie de pasta más nutritiva, pero también nace en Sumer. Y si alguno vio la exposición de Mesopotamia en el Caesar Forum hace unos años, había un himno ahí a la diosa de la cerveza muy entretenido. Pues como digo, nos detalla el contenido de las recetas y el cómo preparar los remedios para aplicarle al paciente. Se ha olvidado de decirnos las cantidades, entonces no podemos reproducirlas exactamente. Y también se ha olvidado de decirnos el para qué lo usaban. Dice Kramer, ironizando un poco, que dice esto debe ser como para mantener el secreto industrial, ¿vale? Para que no se la copiaran. Pero bueno, no lo sabemos. Es una pena no saber exactamente para qué aplicaban cada uno de estos remedios. Pero es lo que os decía antes, nos dan el resultado de a dónde llegan, pero no el cómo han llegado. Me parece fantástico y se relaciona también un poco, como siempre digo yo, con el Premio Nobel de Medicina que tuvimos este año, que una de las premiadas, la mujer encima, se había basado en unos manuscritos de medicina china tradicional para encontrar la artemisina, que es el mejor remedio conocido hasta el momento para la malaria, lo cual nos indica que los antiguos eran bastante observadores y habían llegado muy lejos en cuanto a sus remedios y a la forma de poder, por ejemplo, solucionar problemas de enfermedades. Pues yo no sé si os impresiona tanto como a mí el haber llegado hasta aquí y haber visto esos conocimientos tan avanzados que tenían, y no os hace preguntaros que quiénes eran estas personas, o sea, dónde estaban, cómo pudieron llegar hasta ahí. A mí me asombra y de verdad todo lo que os estoy diciendo lo digo desde la admiración, porque creo que para ser algo del 4000 antes de Cristo en adelante es bastante asombroso. Pues ahora voy a empezar la historia, la voy a empezar yo. Érase un ave, ¿vale? ¿Quiénes eran estos que se representan a sí mismos en este estandarte? Es famoso, está en el Museo Británico, si no me equivoco, el estandarte de Ur, 3000 antes de Cristo, me parece. En una cara se representan motivos de la vida cotidiana, van a llevarle ofrendas, se presentan ante su rey y van ahí con los animales, los carros, etcétera, o la guerra, ¿vale? Los carros de guerra, los militares, etcétera, etcétera. Esto es sumerio. Un poco más avanzado en el tiempo, este es un relieve en Nínive, pero bueno, vuelve a ser el mismo tema, el carro, cazador, la guerra. Llegaron lejos también artísticamente, porque fijaos en este león, es impresionante. Pues ¿quiénes eran estas personas? ¿O dónde estaban? Mapa que todo el mundo habrá visto, Mesopotamia, viene del griego, entre ríos, porque es una civilización que se desarrolla entre el Tigris y el Éufrates, ¿vale? Pero ese no era el nombre, obviamente, con el que ellos se denominaban a sí mismos. Los sumerios no fueron los primeros habitantes, ahora lo veremos, de esta región, pero bueno, los sumerios se llamaban a sí mismos el pueblo de cabezas negras. Os he escrito aquí cómo se dice en sumerio, transliterado de esos símbolos cuneiformes. Uxak Giga, ¿vale? Su país, ellos lo llamaban el país de los señores nobles. Ki-en-Gi, ¿vale? En acadio es de donde nos viene el término que ha llegado hasta nosotros. En acadio ellos les llamaban Sumeru, ¿vale? Como os decía antes, y como veremos en este diapositiva, aquí simplemente os señalaba algunas de las ciudades más importantes, algunas las he dicho, Uruk, Babilonia, la más conocida, Sipar, pues no sé, señalaros más por aquí, Larsa, Eridu, Ur, de Ur venía Abraham, si no me equivoco, ¿verdad? Pues aquí los tenéis, en la zona del creciente fértil. Aquí es donde se desarrolla toda esta civilización. Y como decía, ellos no son los sumerios los primeros. Ahí ya había habitantes. Esta tabla ha recogido, pues la que he encontrado, no está completa. Ahora mismo se dice que los primeros habitantes en esa región del creciente fértil llegaron en el 9000 a.C. Antes se pensaba que no, antes se pensaba que las aguas del Golfo Pérsico cubrían esa zona hasta en torno al 5000, 4000, y que solo a partir de ahí se había podido desarrollar la civilización. Pero descubrimientos geológicos han demostrado que no, que ya estaba descubierta de agua desde probablemente el 10.000 o 9.000 a.C. Y había gente ahí viviendo. La civilización, los habitantes de esa región que nos han dejado restos de herramientas en madera o en piedra se llaman ubaiditas, son estos que están aquí, el periodo ubaidita, que son justo los habitantes anteriores
a que llegaran los sumerios. Se sabe que había alguien antes ahí, antes de Sumer, no solo por motivos, digamos, de materiales, de herramientas o de textos encontrados. Se sabe porque los nombres de esas ciudades que yo os decía antes no son nombres sumerios. Lingüísticamente han llegado a la conclusión de que esos nombres no son nombres de origen lingüístico sumerio, que tienen que ser nombres más antiguos, que los nombres de los ríos, que ahora llamamos Tigris y Éufrates, y que eran los nombres que usaban los sumerios, tampoco se originan en su idioma. Es decir, había un pueblo antes ya de lo que ellos llegaran. No se sabe de dónde vienen los sumerios, todavía una incógnita. Se cree que podían venir de la región del Mar Caspio por el tipo de idioma que tienen aglutinante y que en aquella zona se hablaba así, pero no, hasta el momento todavía no se sabe. No nos lo dejaron escrito tampoco en las tablillas. Aquí, como os digo, es la parte un poco más antigua y después es un poco lo que os he comentado. Estaban los sumerios en el 4000 a.C., llegó un pueblo semita, los acadios, que acogieron toda esa cultura, esa cultura que se había generado, digamos, de la fusión de los pueblos sumerios con los subailitas que ya habitaban ahí, y recogen ese testigo y continúan el imperio. Después tenemos el primer imperio babilónico, no voy a insistir, llegan otras conquistas de otros pueblos, hititas, mitanos, casitas. Como vemos, es una región que no ha dejado de sufrir invasiones y luchas y conflictos hasta el mismo día de hoy, ahora mismo de hecho. Simplemente os lo quería poner un poco como cronología para que veáis que es una dilatada historia, es un periodo bastante largo. Pues son estas personas las que de alguna manera llegan a esos conocimientos que yo os ponía antes. Yo os decía que me parece asombroso que pudieran alcanzar esos conocimientos, que pudieran llegar a tener una matemática tan avanzada como para dejarnos testimonio de las ternas pitagóricas, que hubieran podido hacer observaciones tan, digamos, precisas, de manera que llegaron a un año de prácticamente 365 días, como tenemos nosotros ahora, con meses de 27, 29, lo explicaré a continuación, días, porque se basaban en periodos lunares. Como decía, eran pueblos nómadas, probablemente dedicados al pastoreo. Se orientaban mediante las estrellas y la luna, ¿vale? De hecho, su dios principal, y lo veremos en la cosmogonía, no es el sol, que es, por ejemplo, lo que todos conocemos para los egipcios. Para ellos era la luna, era un dios, era masculino, no era femenino, también lo veremos. Pero se orientaban con eso y con eso consiguieron darnos un año, vamos, pues prácticamente, como os digo, de 365 días. También quería que entendiéramos geográficamente la zona. Hemos visto que es una región que está entre los dos ríos. La zona más hacia el norte de Mesopotamia es una zona de es un valle entre montañas con un clima, digamos, más benigno, ¿vale? La zona sur, que es la zona de la desembocadura de los ríos, eran marismas, eran zonas de barro. Eran zonas muy cálidas, que podían llegar a 50 grados de temperatura en verano. Eso da una distinción muy grande en climatología, en forma de adaptarse al territorio en el que viven, y también nos va a dar un poco de la explicación para entender el por qué su mito, por ejemplo, cosmogónico es como es. También nos va a dar un poco a entender cómo vivían. Los del norte vivían, o sea, tenían zonas de canteras, zonas arboladas. Al sur tenían bosques de tamarindos, tenían más agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí os he puesto como un poco representación de esa zona. Los sumerios se van un poco hacia el sur, esos jardines frondosos que nos recuerdan un poco en los textos al paraíso que os decía antes, esos paralelismos con la Biblia, o su árbol de la vida, ¿vale?, que aparece muy representado en todas las tradiciones. Si se leen los textos, se asimila también mucho en los textos al árbol del bien y del mal en el paraíso, que Dios les prohíbe comer su fruto a Adán y Eva. Hay muchísimas similitudes más de las que yo os he dicho antes. Y vamos a empezar con el mito. Lo primero que quiero decir es que este esquema que pongo aquí no está escrito tal cual en una tablilla, ¿vale? Es digamos un compendio de diferentes textos que en unos te hablan de una cosa, en otros te hablan de otra. Los sumerólogos han traducido todo el corpus literario que han podido hasta el momento, y seguramente habrá ahí más tablillas sin traducir que nos pueden dar más datos.
Y leyendo esos textos, esos mitos, esas historias que ellos nos cuentan, han llegado a constituir, digamos, el mito de la creación. Yo desde aquí no veo muy bien, lo vais a ver mejor vosotros. Lo primero a resaltar, que es una diferencia con nuestro Génesis o con lo que a nosotros se nos cuenta en la Biblia, es que para los sumerios en este caso y después los acadios que retoman todos estos mitos culturales y los desarrollan, el mundo no fue creado de la nada. O sea, nosotros siempre decimos que no había nada y a partir de ahí empezó la creación. Para ellos sí había algo. Os decía, ellos vivían entre dos ríos en una región y al lado del Golfo Pérsico, o sea, entre ríos, al lado del mar. Vivían en unas zonas de un clima bastante brusco y cambiante, con muchas tormentas. Entonces, para ellos lo que había antes era el caos. Ahí os lo he puesto, ¿vale? Un caos acuoso, porque estaban rodeados de agua por todas partes, ¿vale? Ellos le llamaban Apsu. Cuando veáis dos nombres separados por una barra, uno es el término sumerio y el otro es el término acadio, ¿vale? Yo le llamaré indistintamente, probablemente. Pues el Apsu, que era el principio, digamos, masculino, las aguas, y Tiamat, el femenino. Yo es que desde aquí no veo nada, casi mejor, me lo voy a poner para que lo sigamos bien. Voy a usar mi tablet moderna, algo teníamos que haber heredado de ellos. Pues, como digo, empiezan en ese caos, pero consideran que algo tiene que pasar ahí, ¿vale? Que no pueden estar unidas esas aguas dulces y saladas que vienen de los ríos y del mar, como os decía. Y que de ahí se tiene que desarrollar la creación. Lo primero que proponen es este Namu, que sería un principio divino, digamos, o una matriz primigenia a partir de la que se va a crear todo, ¿vale? Esa matriz surge porque tiene que separar las aguas, como os decía. Bueno, pues de Namu o Mumu, de ahí en acadio, surgen un dios, Enki, ¿vale? Y dos principios, digamos, Lamu y Laamu, y Laamu, que están ahí. El barro, os lo decía antes, vivían en la zona de la desembocadura, eran marismas, solo había barro por todas partes, escribían sobre el barro. Para ellos el barro era esencial y, por supuesto, forma parte de sus mitos cosmogónicos. Bueno, pues el principio, el limo, ese barro también es femenino y masculino. Siempre ponen esta dualidad en todo y lo vais a ir viendo a través de ahí. Bueno, pues del limo masculino y femenino van a aparecer lo que ellos llaman los horizontes celestes. Los horizontes celestes que aparecen de nuevo con un principio masculino y un principio femenino, Anshar y Kishar. Anshar y Kishar estarían unidos, casados, digamos, unidos, y son los que dan lugar al cielo y a la tierra. El cielo es An, ¿vale? De ahí su principal dios, Anu, ¿vale? Iki, que es la tierra, ¿vale? De esa pareja de cielo y tierra aparece Enlil. Aquí lo tenéis. Enlil sería la atmósfera que separa el cielo de la tierra, ¿vale? No podían estar unidos, vuelve a pasar lo mismo que aquí, no podían estar unidas las aguas, tienen que separarlas de alguna manera. Pues lo mismo pasa aquí. Enlil sería la atmósfera que se sitúa entre el cielo y la tierra. Debajo de la tierra tendríamos el inframundo, ¿vale? Se llama Kur o Irkaya. Ese universo, digamos, que han creado estaba oscuro, con lo cual no se orientaba muy bien. Y Enlil, la atmósfera, hace surgir a Nana y a Venus. Enlil se une a Ninlil y nace Nana, que os decía, es la luna, pero no la luna en femenino, es masculino, ¿vale? Es un dios. Y Venus, que sería Inanna, la diosa sumeria, Ishtar, más conocida quizá con el nombre acadio. ¿Vale? Tenemos la luna, tenemos Venus, pero la iluminación no era suficiente. Y entonces Nana se une a Ningal y dan a luz al dios Sol, Utu. Con eso tendríamos todas las luminarias. Este sería un esquema general, como os digo, sacado de una serie de tablillas que no lo cuentan completo, pero que nos permiten entender de alguna manera cómo ellos pensaban o entendían o concebían que la creación de ese universo que les rodeaba podía haber sido. Es relativamente, entre comillas, fácil de entender. Aquí sí está
un mito ligeramente diferente, comparten un nexo común que son todos los primeros dioses, pero es el mito que sale, el mito de la creación del libro que os decía antes, el Enuma Elis. Enuma Elis significa cuando en lo alto, no significa poema de la creación, que es como todo el mundo lo conoce, y en realidad tampoco sería un poema de la creación, un mito de la creación, porque en realidad el Enuma Elis, que empieza cuando en lo alto, el texto, por eso se llama así, el texto empezaría Enuma Elis, bla, 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 lo que es la exaltación del dios Marduk. El dios Marduk era el dios principal del panteón babilonio. Con el paso de los milenios, como os decía antes, se va adaptando un poco la cultura, y al llegar a la época babilónica, por encima de todos los dioses que ya hemos mencionado, y tienen un panteón de más de 1000 dioses, los sumerios, y un panteón heredado por los acadios, que se ve que no se preocupaban tanto por distinguir entre sus dioses, Marduk pasa a ser como, digamos, el rey supremo de todos los dioses. Entonces, ese poema, el Enuma Elis, es la exaltación de Marduk. Pero una parte del poema sí habla de la creación del universo y de la creación de la humanidad, pero siempre enfocado en Marduk, ¿vale? Entonces tendríamos un nexo común con lo que os he explicado antes, hasta llegar a Anu, que sería el dios supremo, como os decía, del panteón sumerio acadio, ¿vale? Anu engendra a Ea. Ea sería el Enki sumerio, ¿vale? Ea encabezará, será, digamos, el cabecilla de todos los dioses jóvenes que nacen en esa época, ¿vale? Y aquí empieza el conflicto, aquí ya la liamos. Los dioses jóvenes debían ser muy fogosos, muy entretenidos, andaban todo el rato alborotando, y los viejos se ve que querían descansar y los jóvenes les molestaban. No se les ocurre amonestarlos ni nada, no dicen, vamos a acabar con ellos, vamos a liquidarlos. Entonces Apsu, que como vimos era el origen de todo este panteón, Apsu decide eliminarlos. Su mujer Tiamat, que había sido un poco la creadora también de esos dioses jóvenes, le dice que no vaya a matarlos, que bueno, pues los habían creado. Mumu, que es uno de los miembros del consejo de Apsu, le come la oreja y le dice, venga, o sea, sí, mátalos, no le hagas caso a Tiamat, vete a por ellos. Pero Ea se entera y no le gusta nada la idea de que acaben con su grupo, claro, era la cabecilla de todos los dioses. Ea lo que hace es entonces matar a Apsu y a Mumu, instalarse en la zona donde vivían, en la residencia donde vivía Apsu, se desposa con Damkina y tienen un hijo. Ese hijo es Marduk. A partir de aquí comienza el detalle de todas las cosas que Marduk hace y por lo cual Marduk es el más poderoso y el más importante de todos los dioses del panteón. ¿Vale? Marduk lo que decide es, está ahí todavía metido en el conflicto, porque claro, a Tiamat le han matado a su marido. Entonces ahí, en este punto, decide vengarse. Crea una serie de seres divinos o monstruosos dotados de armas para ir en contra de los dioses jóvenes, enfrentarse a ellos. A la cabeza de todos estos seres sobrenaturales, digamos, pone a Kingu, que era su nuevo esposo. ¿Vale? Marduk lo que hace es acabar con la vida de Tiamat y apresar a Kingu. Y esto lo detallo porque es muy importante a la hora de la concepción, de la creación del universo según este mito y, como veremos después, de la creación de la humanidad, de los hombres. Aprovecha el cuerpo de Tiamat, Marduk, y lo divide en dos partes. Con una de las partes forma el cielo, con la otra forma el Apsu, y ahí crea la residencia de los dioses. No solo eso, sino que Marduk, según este mito del Enuma Elis, recordad que es su exaltación, es también el que establece la posición de las estrellas, la luna con sus fases, muy importantes para ellos, como decía antes, para orientarse temporalmente. Ellos observaban la luna, veían que cambiaba de forma y les servía de orientación. Crea también el sol, crea otros cuerpos celestes como los planetas y determina, lo que os decía antes, el año y la división en los meses. Marduk lo hace todo, como podéis ver. Pero no solo eso, también crea los fenómenos atmosféricos a los que ellos estaban tan sometidos, os decía antes, en una región donde las tormentas eran muy poderosas. Con la baba de Tiamat forman nubes, vientos, la lluvia, la niebla con la saliva, crea también las montañas, crea las fuentes subterráneas y crea también los ríos.
Con esto tendríamos un poco el panorama de lo que para ellos era el universo. Claro, no es tan difícil de imaginar que concibieran una bóveda celeste, ¿no? La Tierra como una especie de isla, rodeada por agua, porque vivían entre ríos y al lado del mar. Estos serían algunos esquemas de todo esto que os he dicho ahora. Según el Enuma Elis, tendríamos eso, 3 cielos, digamos, por llamarlo de una manera. El cielo superior, que es donde reside Anu, el dios supremo, y sus Anunnaki, que son el resto de los dioses menores. Estaría la zona de la atmósfera, que es la zona donde residía Enlil, que vimos antes, y tendríamos el cielo donde distribuye los cuerpos celestes, o sea, las estrellas y los planetas. Después estaría la Tierra, que es donde sitúa entonces Marduk Babilonia y su templo, porque Marduk además es el creador de Babilonia y por eso los babilonios lo consideran como su dios supremo. Y tendríamos el Apsu, o sea, el inframundo. No hablaríamos de infierno, digamos, y lo veremos también después, sería inframundo más bien. Pero hay otros textos que hacen una subdivisión mayor que este. Como os decía, hay recogidas muchas tablillas distintas que no nos dan un compendio completo. Según otros textos, lo que tenemos son 3 cielos y 3 tierras, ¿vale? Pero bueno, la constitución es similar a esto que os decía antes. Aquí simplemente puse unos textos para que veáis también el parecido que tienen con los textos bíblicos, porque yo si os lo leo sin deciros de dónde viene, a lo mejor pensáis que viene de la Biblia, porque dicen aquellos días arcaicos, en aquellas noches lejanas, en aquellos años, son muy repetitivos, a veces es relativamente fácil traducir porque repiten mucho, es, digamos, muy versificado, como una especie de poema y repiten mucho el cántico de la cantinela y te lo vas aprendiendo. En aquellos años antiguos, cuando el cielo fue separado de la tierra y la tierra fue separada del cielo, habiendo han llevado con él el cielo y habiendo llevado él con él la tierra. Es un texto redactado similar, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, aparece también Marduk, que es el responsable. Crearon los animales, grandes animales salvajes, bichos salvajes. Os lo ponía un poco pues, como ejemplo de algún texto en el que aparece recogidos en los textos referentes a Gilgamesh. Tenemos que crear al ser humano. Como os decía, en el Enuma Elis, el ser humano lo crea también Marduk, ¿vale? Lo crea con la sangre de Kingu. Kingu, recordáis, era el ser sobrenatural, segundo esposo de Tiamat, que dirigía las huestes, digamos, demoníacas que iban a luchar contra los dioses jóvenes. Con lo cual, el ser humano, por sangre, tendría una sangre, digamos, sobrenatural. O, no sé si decir divina, porque realmente era una especie, no exactamente demoníaco, pero un ser monstruoso, pero sí una sangre sobrenatural. Algo similar en la Biblia, pues es sangre divina. Pero hay otros mitos que nos demuestran que debían estar muy preocupados por el ruido, los sumerios, porque en un principio, según estos otros mitos, el hombre lo habría creado Enki para ayudarle. Estaban los dioses principales del panteón y después tenían a los dioses menores. Los dioses menores eran los que se dedicaban a hacer los trabajos para los otros, a trabajar los campos para darles comida, etcétera, etcétera. Pero eran dioses y se quejaron de que ellos tenían que trabajar y que no debería ser así porque eran dioses. Entonces Enki decide crear al ser humano como servidor de los dioses, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? En aquel momento los hombres no morían, o sea, eran cuasi inmortales y eran libres, con lo cual empezaron a reproducirse, llenaron toda la región y provocaban tal alboroto, por eso digo lo del ruido, que debían ser muy sensibles a él, que Enlil, el rey de los dioses, no podía dormir. Se volvió a enfadar y volvió a decir, ¿por qué hacemos? Vamos a matarlos, ¿vale? Y les envió la enfermedad, les envió epidemias, les enviaba sequías y les enviaba el hambre, que es consecuencia de todas ellas. Pero Enki, que había sido el creador de los seres humanos, lo mismo que antes decíamos de Tiamat, quería protegerlos. Eran su creación, era su obra. Con lo cual les enseñó los trucos para defenderse. Entonces les enseñó a frenar mediante rituales esas enfermedades, ¿vale? Al ver que no podía acabar con ellos así, es cuando Enlil decide recurrir al diluvio, porque piensa que de esa manera va a acabar con todos los seres humanos. ¿Qué hace Enki? Aquí tenemos a Noé, al Noé sumerio. Enki lo que hace es
dejarle a un hombre que se llama, así con este nombre tan fácil de decir, una pistim, ¿vale? Enseñarle lo posible para construir una barca insumergible y que se meta en ella con su familia y con todo lo necesario para reconstruir la fauna universal. Es decir, el mito del diluvio universal y la historia de Noé, que salva a la humanidad y a los animales del diluvio. Como vemos, tampoco es muy original. Y aquí un poco para hacer la conexión con lo que os decía antes de la cosmogonía, y porque a mí me encantan los mapas, os quería poner este mapa, que es un mapa babilonio del siglo, bueno, encontrado en la biblioteca de Asurbanipal también, por eso está datado como siglo VII a.C., que hace un poco la unión de esta cosmogonía que yo os he explicado, de los cielos y los océanos rodeando a la Tierra, trasladada a la visión geográfica que ellos tenían de su propio territorio, ¿vale? Aquí se está representando, estos círculos representarían el océano, igual que si os acordáis los esquemas que os puse antes. En el centro está ya la Tierra. Los rectángulos y los círculos pues representarían las regiones, los rectángulos, regiones, por ejemplo, la región de Babilonia y las diferentes ciudades. Algunas resaltadas en este texto de aquí especifica lo que es cada una de estas cosas, ¿vale? Por eso sabemos que son ciudades, que esto es Babilonia, que por ejemplo esto se refiere a Siria. O sea, esta era su concepción del mundo. Ellos eran el centro de su universo y la Tierra era como es una especie de isla dentro de un océano. Hace un poco la conexión, como veis, de la geografía con esos mitos que ellos tenían de la creación. Aquí pongo otros relieves que me gustan para que se vea un poco el arte al que llegaron. No me voy a tener y lo pongo un poco de separación para ahora pasar a explicaros un poco esa ideología religiosa que ellos tenían derivada de todo esto que hemos visto. Porque hemos visto que tenían multitud de dioses, que el hombre había aparecido ahí para ayudar a los dioses, pero ¿cómo era esa religión? O sea, esa idea religiosa, ¿cómo vivían ellos en el día a día o cómo concebían ellos la religión? Este es un genio alado, representado en un relieve, creo que es del Palacio de Nínive, de Asurbanipal. Extraje esta frase del libro que os decía antes, de la religión más antigua, Mesopotamia, de Botero, porque me parecía bastante ilustrativa un poco de cómo se genera la religión en Mesopotamia. O sea, estamos hablando de religiones antiguas, de religiones muy primitivas que vienen de época en la que no teníamos datos, digamos, o datos materiales en los que apoyarlos. Entonces no sabemos cómo ellos llegaron hasta esa idea. Lo tenemos que interpretar a partir de su cultura, ¿vale? Y es lo que dice aquí Jean Botero. Que cada religión de este tipo no es más que un aspecto de la cultura propia de quienes de ella dependen. Y cada cultura es además de una escala particular de valores, una concepción de la vida en común, un tipo de organización social, una preocupación por tener en cuenta a los otros, un conjunto de gustos y aversiones, etcétera, que implican forzosamente una actitud determinada con respecto a lo divino. Creo que es muy ilustrativo de cómo nace de alguna manera una religión. Por eso ponía aquí la frase. Y os voy a decir pues algunos de los puntos fundamentales de su religión. Como hemos visto ya os he dicho, es una religión de temor y respeto y servilismo con respecto a esos dioses que formaban su panteón. El ser humano ha sido creado para satisfacer las necesidades de los dioses, para ayudarles, y no se pueden quejar, lo tienen que hacer con abnegación y con sumisión, pero al mismo tiempo con generosidad. Y de los textos se percibe esa veneración extrema que ellos tenían por los dioses. También se observa en las representaciones, que os ponía por ejemplo en alguno de esos relieves, el simbolismo hacia ciertos animales o objetos, que ahora mismo nosotros no entendemos por qué, pero ellos asociaban determinados objetos o determinados animales con los dioses que tenían. Hay algunos que puede ser más fácil de entender. El arado de Ninurta, que es el dios de la agricultura, pues lo podemos entender. Pero ¿por qué, por ejemplo, el perro evoca a la diosa Gula, que es la diosa curadora de enfermedades? Hay libros, hay tablillas de textos, de rituales a esa diosa para protegerse de la enfermedad. Tendríamos, por ejemplo, el escorpión que se asocia a Isara, que es la
la Istar sumeria, o por ejemplo pues una lámpara a Anusku. Los representan a sus dioses asociados con determinados animales. Pero también podemos ver algo que dije al principio cuando hablaba del título del libro de Botero, que es el antropomorfismo. Asocian a los dioses comportamiento, o sea, forma, representación, digamos, humana, antropomorfa, pero no solo en eso, en la representación, sino también en la forma de vivir. Nosotros lo tenemos muy de cerca, como decía antes, con la mitología griega, pero ellos hacen lo mismo. Los dioses tenían las mismas necesidades que los seres humanos. Comían, bebían, se vestían, se adornaban, querían llevar una buena vida, tranquila, relajada, despreocupada. Para eso necesitan a los hombres, de hecho, para que le hagan las tareas sucias, el trabajo sucio, y ellos puedan vivir ahí alegremente. También hacían suyas debilidades humanas, también se enfadaban, ¿vale? Otra característica que podemos asociar también a digamos, este antropomorfismo es que tenían una estructura, y lo hemos visto en el mito, jerarquizada. Tenían un panteón divino, una especie de gran familia de dioses, similar a las humanas, que estaban unidos por parentesco, que eran marido y mujer, o padre e hijo. Entonces, digamos que aportan un poco eso, como ellos vivían, su propia vivencia, la exportan, digamos, a sus dioses. También concebían la naturaleza y todos los fenómenos naturales, como decía antes, las tormentas, la lluvia, los desbordamientos, por ejemplo, de los ríos. Lo concebían como parte de un plan que estaba pensado, que eran decisiones ya calculadas, que provenían de una voluntad deliberada. Por lo cual, asociaban a cada uno de los fenómenos naturales, le asociaban un dios, entre comillas, un poder, una inteligencia, que sería una inteligencia superior a la del hombre, que no se preocuparían por las debilidades humanas y estarían ahí. No solo eso, esos dioses también tenían la dimensión política que suelen tener en todas estas religiones. Son los dioses los que dan el poder a los soberanos. Es decir, la transposición de la religión sería lo mismo que la transposición de la relación de sumisión del súbdito con su rey. Esa relación, esa dimensión política también la tenían. Tenían otra cosa también muy moderna. Aunque ellos se sentían en el centro del mundo, que decía yo antes, concebían a sus dioses como dioses universales. Es decir, no mandaban solo sobre ellos, sino que mandaban sobre todos los países y todos los habitantes de la Tierra. Esta es una frase también, un texto muy similar a los que estamos acostumbrados a leer. Os decía antes, el enoteísmo a lo mejor no todos saben lo que es. El enoteísmo es una forma de religión que sin ser monoteísta, porque digamos reconocen que puede haber multitud de dioses, le dan el poder supremo a uno. Es lo que os decía antes, cuando pasan los milenios en Babilonia se establece a Marduk como el dios superior. Pues sería eso. Marduk es el que manda, es el jefe supremo de todos. Hay más dioses, pero a ellos, entre comillas, les da igual, porque su dios supremo es Marduk. Es lo mismo que pasa en Egipto en la época de Akenatón. No es monoteísmo lo que hay en la época de Akenatón en Amarna, es enoteísmo. Es darle el papel preponderante a uno frente a todos los demás, pero los otros coexistían igualmente. Los responsables del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor, no eran los dioses para ellos, ¿vale? Eran otros seres sobrenaturales que existían en paralelo, que también estaban libres de las debilidades humanas, que tenían poderes sobrehumanos. Serían lo que se llama, y después veremos algún ejemplo, daimones. No voy a decir demonio en el sentido religioso de nuestra cultura, porque no es lo mismo, y después lo veremos, pero bueno, se llamarían daimones en el sentido griego de ser sobrenatural. Ellos serían entonces como los verdugos de la justicia. Si el hombre cometía una falta hacia su dios, porque todos tenían un dios del que dependían, entonces estos seres sobrenaturales le iban a castigar. Pero no era el dios estaba limpio de castigarles, era el intermediario, digamos. Y la muerte la concebían como un destino natural, ¿vale? Asignado por los dioses a los seres humanos. Los dioses eran inmortales, pero los seres humanos no. Y lo percibían de una manera natural. Aquí os ponía simplemente alguna representación de los dioses que hemos mencionado. Marduk, Enki, Ea, en sumerio Acadio, Enlil, Nana, la luna.
Este relieve todo el mundo normalmente lo asocia a Istar, pero se conserva en el Museo Británico y en el Museo Británico no lo asignan a nadie. Le llaman Reina de la Noche. Podría ser Istar o podría ser Ereshkigal, que Ereshkigal era la diosa que reinaba en el inframundo, que nos lo he dicho, yo creo que lo vendí después. Pero vamos, esto lo ponía como ejemplo. Entonces hemos visto eso, que la muerte la veían como algo natural, pero ¿cuál era su visión en realidad de la muerte? ¿Vale? Entonces, primero, importante, no creían en el alma como creemos nosotros. O sea, no creían que hubiera un elemento incorpóreo que animara a nuestro cuerpo y que lo mantuviera con vida, ¿vale? Lo que nosotros conocemos como alma. Es decir, para ellos el hombre estaba en dos estados. En uno, mientras tenías sangre en las venas y respirabas, eras un hombre, ¿vale? Estabas vivo. Se llamaba Awilu. Y cuando dejabas de respirar, exhalabas tu último suspiro, pasabas a otro estado y pasabas al estado de etemo o fantasma, ¿vale? El difunto no había desaparecido del todo, sino que ellos lo veían en sueños, lo recordaban, o sentían apariciones o se obsesionaban, no solo pensaban en él, le volvían a ver de alguna manera. Entonces, para ellos ese hecho de creer oírle hablar o gritar era lo que hablaba de ese estado de fantasma, de ese etemo. Entonces, como ellos creían que le veían, decían, pues no se ha acabado cuando ha muerto, subsiste de otra manera, que es el fantasma. Cuando el difunto lo enterraban, y esto era muy importante, había que enterrarlo, el fantasma podía llegar al inframundo o al infierno y se unía al resto de espectros y se quedaban ahí. Esa era su última morada, no porque fueran buenos o malos, o sea, ellos no tenían cielo o infierno como tenemos nosotros, todos iban al inframundo, ¿vale? Y ahí llevaban una existencia pues mala, triste, taciturna, letárgica, y ahí se quedaban. ¿Cómo organizaban ellos el inframundo? Pues igual que lo hemos visto antes para el cielo. Lo organizaban igual que su mundo presente. Lo organizaban como una ciudad donde se retenía a los difuntos para que no se escaparan. Tenía 7 murallas con 7 puertas. Ahí vivían dioses también, os decía antes, reinaba Ereshkigal sobre ellos. Al principio, los sumerios eran más modernos, tenían a una diosa reinando en el inframundo. Al paso del tiempo, con los acadios, la reemplaza Nergal, que era un dios guerrero. Pero bueno, en otros mitos pues dicen que Nergal se casa con Ereshkigal, y bueno, están los dos en el inframundo. Y allí estaban asistidos por una élite también de otros dioses, que les llaman también Anunnaki. Anunnaki es un término general para dioses, en plural. Y estos dioses eran los que un poco decidían o juzgaban el destino del Entemo, es decir, lo asignaban a entrar al inframundo y no poder moverse de ahí. A los muertos les imputaban fechorías, ¿vale? Hechos dolorosos o desesperantes. Decían, por ejemplo, que los muertos provocaban dolores de cabeza, mal de oídos, malestar estomacal, o sea, todos esos, digamos, sufrimientos o dolores, ellos los asignaban al efecto de los dioses. Por ejemplo, también decían que eran estos fantasmas, perdón, no los dioses, perdón, los fantasmas, que eran estos espíritus los que daban lugar a las enfermedades mentales. No hablaban de posesión, o sea, no sería una posesión demoníaca, pero simplemente una afectación, que tú por oír hablar a ese fantasma, como decíamos antes, te afectaba de esa manera. Con lo cual lo que tenían era una especie de rituales, igual que tenían para los demonios, una especie de rituales o exorcismos para librarse de ellos. Aquí he puesto 2 tablillas, que una es un ritual de brujería y la otra es un ritual de nigromancia, ambos también de la biblioteca de Asurbanipal. ¿Quiénes eran estos fantasmas que venían a castigar al hombre? Porque no eran todos. Los que venían eran los que no habían sido enterrados, ¿vale? Porque su cuerpo había desaparecido, porque su cuerpo se había destrozado. Entonces, los que no habían sido enterrados no podían entrar al inframundo. Os decía antes, es muy importante enterrarlos. No podían entrar al inframundo, con lo cual se quedaban vagando por la tierra y molestando y causando desgracias a quien tuviera la mala suerte de encontrarse con ellos, ¿vale? Otros fantasmas que también venían a molestar eran aquellos que no recibían las ofrendas requeridas.
tenían, como todos, unos rituales o unos protocolos que hacer hacia los difuntos. Les debían ofrendas de bebida o de alimentos. El cabeza de familia estaba obligado a ir a la tumba y verter un poco de agua, dejarles alimentos. Los alimentos en el inframundo eran muy malos, lo dicen los textos, que eran insípidos o que sabían mal o que eran agrios, entonces requerían de comida. Y también una vez al mes hacían una comida familiar, digamos, en la que invitaban a sus difuntos. Un poco parecido a otros rituales que conocemos más cercanos a nosotros. Entonces, si tú no cumplías con estos rituales, podían venir a molestarte los fantasmas de tus difuntos. Y ya para acabar, y porque los he mencionado antes, os lo decía, quería hablar de esas otras criaturas sobrenaturales, que no eran dioses, no eran fantasmas, que eran esos daimones. Los daimones, como os decía, no es el demonio en nuestro sentido religioso actual, sino que es en el sentido griego, que es de ahí de donde viene la palabra daimón. Eran seres sobrenaturales, eran espíritus, que podían ser buenos y malos, da igual, hay de las dos versiones. Se representaban como criaturas híbridas, si lo veis en los relieves, que tenían forma humana, caminaban erguidos y eran híbridos, pues como digo, de humanos y animales. Pueden ser buenos, pueden ser malos, y lo único que hacen es actuar según el designio del Dios para castigar o no, o proteger, según fueran los buenos o los malos, al ser humano, como os decía antes. No aparece mucho tampoco en la mitología, sobre todo en la más antigua. Los nombres que conocemos de los demonios que conocemos, los conocemos a través de esos rituales que decía antes, de esas tablillas de rituales mágicos o de exorcismos. Tenían ese papel de mandato divino, de castigo por las faltas que hubieran cometido. No, ahí puse pecado, a lo mejor no diría pecado para que no lo malinterpretemos en el sentido de nuestro pecado moral, de haber actuado bien o mal de acuerdo a una ley moral. No era eso, era el de haber cometido una falta contra el Dios del que dependía. ¿Vale? Los imaginaban, pues como os decía antes, como esos espíritus del tiempo, del viento, de las tormentas, que eran los que a ellos le causaban daño. Una tormenta fuerte hacía que se desbordara el río y entonces acababa con lo que hubiera al lado del río. Entonces, para ellos ahí lo veían como demonios. Y atacaban, pues eso, como con enfermedades. Y lo que os dije ya antes, no hay textos que hablen estrictamente de posesiones demoníacas. Ya por no repetirme de los rituales lo podemos pasar. Aquí os he puesto algún ejemplo de seres genéricos, que son seres demoníacos, para que veáis cuerpo antropomorfo con cabezas de perro. Un baba es un ser demoníaco que aparece en la epopeya de Gilgamesh. El más famoso probablemente es Pazuzu, porque en la peli del exorcista dicen que es Pazuzu el demonio. Los Lamassu, que todos conoceréis también, que son estos seres alados que se disponían en las puertas. Estos son demonios buenos, son demonios protectores. Y estaba Lamashtu, quería poner dos, masculino y femenino. Lamashtu era la mala malísima, a la que se acusaba de acabar con los bebés recién nacidos y de atacar a las mujeres en el parto. Era una diosa que bebía sangre. Y claro, la mortalidad infantil en aquella época era muy elevada y ellos la asociaban a Lamashtu. Este relieve, que era un ritual de protección contra Lamashtu, aparece también Pazuzu, porque Pazuzu era el único al que podías invocar, a pesar de ser un demonio malo, y que es el que te castigaba, te traía la plaga y la enfermedad, sí era bueno, entre comillas, en determinadas ocasiones, como para protegerte de Lamashtu. Tú invocabas a Pazuzu, Pazuzu aparecía, Lamashtu salía. ¿Vale? Y con esto yo ya quería acabar, por si tenéis alguna pregunta. Simplemente iba a poner esta frase, esta se la dejo para Silvia, que está por ahí de regalo. Os decía antes que había muchas bibliotecas. La biblioteca de Asurbanipal que he mencionado, se encontraron más de 22.000 tablillas ahí dentro. Está el archivo de Mari, nosotros hemos traducido unas cuantas cartas de Mari, muy interesantes todas, son más de 25.000 tablillas. En Ebla se encontraron también en 1974 archivos y bibliotecas de más de 20.000 tablillas. Es decir, hay repartidas por el mundo ahora mismo, sin contar las que se están perdiendo, desgraciadamente.
en la zona de Mesopotamia por la guerra, por los robos, por el saqueo. Hay miles de tablillas repartidas por el mundo en museos, probablemente también en colecciones privadas, pero a esas nunca vamos a tener acceso, que todavía no se han traducido. Hay muchas traducidas, sí, de verdad, y hay textos muchísimo más de lo que yo he presentado aquí. Pero faltan muchísimas por traducir que nos pueden aportar más información de todo esto que os he dicho, y a lo mejor está alguna en donde no solo está el resultado, como os decía, sino el procedimiento para llegar. No las hemos encontrado, pero a lo mejor están en un cajón en el Museo Británico. Así que yo os animo a traducirlas. Yo creo que además un profesor nuestro de sumerio nos decía, palabras textuales, hay pocos sumerólogos en el mundo, esto es un trabajo garantizado. Yo lo dejo ahí. Si tenéis alguna pregunta y la puedo responder, la respondo. Si no, pues se lo pasamos a Silvia. Hola, muchas gracias, me ha encantado tu exposición. Y yo tengo dos preguntas. La primera es, yo creía que Enki y Enlil eran hermanos. Depende del mito. Es lo que te decía, hay tantas tablillas, textos fragmentados, en principio no los ponen como hermanos, en algunos, en otros. O sea que depende del mito. Claro, es que y luego, si has oído hablar del libro de Anton Park, Las Crónicas de Gifu. Sí, pero no lo he leído. La segunda pregunta. Lo siento, no lo he leído. Pero sí lo conozco. Por aquí, en mi biblioteca de Asurbanipal moderna, lo tengo. Claro, es que como te he visto tan metida en el tema, y este tema también está muy de moda ahora, que estamos buscando los orígenes, y dice los Anunnaki. Sí, pero bueno, como te decía, yo me salgo un poco de la tradición general esta de los Anunnaki, porque en los textos, tablillas traducidas, los Anunnaki es simplemente el término genérico para Dios. Ni vienen de un planeta extraterrestre ni nada. No hay ese tipo de referencias, no existen en las tablillas que ya están traducidas. Si buscáis el libro que os decía, el de cuando los dioses hacían de hombres, tenéis prácticamente todo el corpus de texto mitológico sumerio y acadio traducido hasta el momento. Y en ningún momento hablan de nada de eso que Sitchin, por ejemplo, propone. Simplemente es el nombre, término genérico plural para referirse a los dioses. Tanto los que pueden habitar en el cielo, la cohorte de dioses que están en el cielo con Anu, como los del inframundo. Pero nunca habla de otro tipo. Está curioso de leer y de leer para intentar comparar. Según esa teoría ya solucionan todo. O sea, si nosotros venimos de las estrellas, claro, la astrología tiene sentido, la astronomía también. Luego también solucionan el salto evolutivo del hombre, que nosotros tengamos el cerebro reptil, el mamífero, o sea, que yo entiendo que, claro, yo no soy científica, pero... Sí, pero quiero decir, por ejemplo, lo que dices de los conocimientos de astronomía, a mí no me parece tan raro, es lo que decía antes, la capacidad de observación. Nosotros estamos acostumbrados a que nos lo dé todo hecho. Yo abro esto, pongo Google, escribo y me sale todo hecho, yo ya no tengo que hacer nada más. La capacidad de observación que tenían es impresionante. Ellos miraban al cielo y solo tenían un modo de orientación, no tenían un GPS como puedo llevar yo en el móvil. Ellos veían las estrellas, veían que se movían o veían lo que estaba fijo. Entonces lo que estaba fijo era otra estrella, pero era un planeta. Ellos no sabían, pero le ponían otro nombre y le llamaban Venus, ¿vale? A esa estrella que aparecía ahí en determinado momento. Se orientaban a base de la observación y de que no eran tontos, vamos. Que el cerebro que nosotros tenemos, con todas sus imperfecciones, daba para esto y muchísimo más. Quiero decir que creo que no hay necesidad, para mí, personalmente, de recurrir a esas otras explicaciones para poder explicar los conocimientos que ellos tenían. Bueno, yo creo que recurrir a esas explicaciones no solamente para explicar esos conocimientos, sino para avanzar en el origen del humano y desmitificar un montón de cosas que están diciendo la sociedad actual y en cierto sentido la están perjudicando. Sí, bueno, en ese sentido sí que es podrías buscar. De pero bueno, yo me iré a traducir las tablillas. Aunque eso es lo que os decía, tampoco hablan de quiénes eran ellos. Se dan ese nombre, el pueblo de las cabezas negras, pero tampoco dicen de dónde vienen. Podrían haber dejado escrito, no, nosotros salimos de viaje, yo qué sé, como los aztecas, por ejemplo. Los aztecas tienen una crónica que te dice cómo se mueven hasta llegar a Tenochtitlán.
pues nos lo podían haber dejado escrito, podían haber dejado escrito una tablilla diciendo nosotros venimos del pueblo X que está en la zona Lo que tal pasa que también y por nos la hemos zona donde movido. están tiene sentido que ellos fueran de raza negra. Sí y no, depende. Depende. Es que no se sabe, en realidad. O sea, te digo, solo hay esa asociación con la región del Mar Caspio que da, si aquí están los ríos, aquí, por el tipo de idioma, por ese idioma aglutinante sumerio, que no es lo mismo que el acadio, como os decía, pero en realidad es que no se sabe. Nos queda todavía mucho y el problema es que está en una zona a donde no podemos ir a excavar para seguir buscando. O sea, y dicho precisamente por nuestro profesor de sumerio que tiene la excavación allí paralizada por culpa de esto. Diferencia entre el poema de Gilgamesh y el Enuma Elis, y en qué texto religioso se dice que los hombres fueron creados para que trabajaran para los dioses. Lo de que los hombres fueron creados para trabajar a los dioses se dice en multitud de textos diferentes. O sea, no puedo darte un nombre concreto porque se dice en Por ejemplo, varios. se dice en el Enuma Elis. En el Enuma Elis se dice también. Pero en el Enuma Elis se dice, como decía yo, Marduk crea al hombre, son un par de líneas, es que os digo, el texto completo del Enuma Elis es Marduk es maravilloso, Marduk es estupendo, y porque hizo todo esto, porque creó Babilonia, hizo todo esto, es el jefe de todos los dioses. En una parte más pequeña es donde habla de la creación del hombre, que lo crea él para que trabaje al servicio de los humanos, pero también aparecen otros mitos. La epopeya de Gilgamesh habla de Gilgamesh, que es una persona que quiere buscar la inmortalidad y cuenta las aventuras que le van pasando en esa búsqueda. Ahí sale el diluvio, por ejemplo, en esa epopeya. Pero esa es la vida, digamos, de Gilgamesh y todas las aventuras que le pasan. Es como si fuera, yo que sé, los viajes de Hércules, por poner un ejemplo similar. ¿En el Enuma Elis aparece lo del diluvio o es una cosa No, concreta? en el Enuma Elis, en la parte de la creación, que yo recuerde de haberme leído el texto, en su momento no recuerdo que salga el diluvio. El diluvio sale en la epopeya. O sea, el Enuma Elis es solamente para la creación. Exaltación de Marduk y ese trozo de la creación del universo y del hombre. Espera un momento. Entonces, la parte Y los nombres de los otros textos no te los puedo decir. En el libro de Botero está. Vale. La parte donde relatabas cómo se había creado el ser humano a partir de no sé qué, porque, o sea, toda esta parte que la has hecho muy rápido, no me he enterado bien. Está el vídeo después. Vale. Si se ha creado, si el ser humano lo ha creado Marduk, entonces, ¿es que lo ha creado Marduk o es que se ha creado de esa otra forma en la que después de la batalla de Dios es cuando, no sé, no, vale. Es que no te puedo decir porque no lo sabemos. Tenemos diferentes mitos en diferentes textos que, si no, desgraciadamente no estaban. No sé, iba a decir, a mí me hubiera gustado estar aquí, pero creo que es más difícil aprender a escribir. Aprender a escribir sumerio es más difícil que aprender el alfabeto de 28 letras que tenemos. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántas letras tiene el alfabeto? Más o menos. Pues podría contar el silabario, pero son símbolos, pero depende del sumerio en acadio. Mira, yo tengo el silabario aquí que os lo puedo enseñar. Sí, 500, 600 símbolos diferentes y después están los sumerios y los acadios. ¿Y qué es como ideogramas, como un chino, un poco así? Son los símbolos que había puesto ahí, son sílabas. Son sílabas, pero pasa un poco también como con los jeroglíficos egipcios. Puede ser la sílaba, imagínate, ti que ponía antes, pero también puede ser el simbolito que representa cabeza, ¿vale? Entonces la sílaba, pero es también el nombre de aquello a lo que representa, que pasa también en los jeroglíficos. Entonces, lo que hacen, es que como tengo aquí los apuntes os lo puedo enseñar. Lo que hace un sumerólogo, o ¿cómo se llaman los acadiólogos? No te dirá, para traducir, es valerse de, iba a decir, diccionarios como este que voy a abrir aquí, que bueno, los que están delante lo van a poder ver mejor. El Labat, sí. Bueno, tengo el otro también, pero vamos a buscar. Y
y tú tienes tablas así, ¿vale? Cada columna es uno de los periodos, como os decía, pues proto-babilónico, ¿vale? Neo-asirio, etcétera, etcétera. Y tú tienes que buscar en una tablilla, que yo no sé si os fijasteis cuando puse las de astronomía, la tablilla redonda del planisferio de Nínive estaba en una mano. Es decir, la tablilla no es más grande que esta mano, repleta de símbolos, como habéis visto en la de Gilgamesh, por ejemplo. Por eso digo que el señor que se colgó de la pared aquella de roca para copiar símbolo a símbolo, cuando todavía no se sabía que eso era una escritura, la de fallos que puede tener eso, yo no lo quiero saber, copiando estas uñas, es increíble. O sea, nosotros tradujimos un día con nuestro profesor, se trajo una tablilla, no lo debería decir a lo mejor porque era secreto, se trajo una tablilla del Museo Británico y la tradujimos en clase. Buscar los símbolos de la tablilla en barro y trasladarlos a esto, que es lo que está en los diccionarios, es decir, no es tarea de chinos, es tarea de sumerólogos, pero es muy complicado. O sea, realmente lo único que tenemos es esto, y además es que aunque sea dentro del mismo periodo, el mismo símbolo, como veis aquí en cada cuadrado, se representa de diferentes formas. O sea, estamos yendo hacia atrás, es decir, estamos yendo al texto, ves el símbolo, lo asocias a la palabra en el contexto y a partir de ahí lo fueron haciendo. O sea, a mí esto me parece muy difícil, simplemente por el soporte. O sea, no es lo mismo la pared de una tumba egipcia llena de jeroglíficos pintados grandotes, que tú los ves bien, a una tablilla de barro de este tamaño, repleta de líneas y de símbolos. Es un trabajo de locos. Por eso hay mucho trabajo para sumerólogos ahora mismo. El profe nos decía eso, pues por ejemplo en el Museo Británico cuando dije en un cajón del Museo Británico hay miles de cajones, y abres el cajón y está lleno de miles de fragmentos, porque claro, todo esto que os decía y lo de los textos que le decía a ella, tienes tablillas fragmentadas, rotas, que te faltan trozos de frase que se ha perdido, y en base a eso tienes que tirar para adelante. Entonces a lo mejor abres un cajón y hay miles de trozos de tablillas mezclados porque se encontraron en una excavación, no están datados, ni siquiera catalogados dentro del milenio al que pertenecen, y así cientos y cientos de cajones. Lo que nos estaremos perdiendo de conocimiento, que está probablemente ahí escrito, es mucho, y lo que nos estamos perdiendo ahora porque lo están destruyendo. Seguramente puede que sea deliberado la destrucción de las tres, como sea, hay teorías que se habla de eso. Bueno, hombre, yo imagino que una buena parte está pasando al mercado negro, porque es un buen modo de financiarte también, ¿vale? Pero textos no hay solo en las tablillas, hay en las esculturas, hay en los kuduros, hay en las fachadas de los palacios. ¿Ventaja e inconveniente? Que está todo hecho en barro. Las tablillas son más resistentes que un papiro, no se degrada, no se estropea con la humedad o con la lluvia, y si hay un incendio, a no ser que se carbonice mucho, pues lo único que hace es hacer más consistente el barro, ¿vale? Entonces, entre comillas, ciertas cosas son más beneficiosas, pero lo malo es que estaban escritos en los muros de los palacios también, y eso sí, se ha perdido, porque ya no por la guerra ni demás, sino por los fenómenos atmosféricos igualmente, porque el material es muy grande. Pues muchas gracias a todos.